A ver, bien, vamos a empezar la clase correspondiente en esta primera parte en relación a lo que es la introducción de la medicina legal. Como podemos hacer principalmente, les decía, en esta primera parte, ¿no? Bueno, sobre todo, hablar de este tema que es precisamente muy importante. La medicina legal, en realidad, también denominada medicina forense o jurisprudencia médica. La medicina judicial es la especialidad médica que engloba toda actividad relacionada con el poder judicial. Estudia los aspectos médicos derivados de la práctica diaria de los tribunales de justicia donde actúan como peritos. Entonces, el médico especialista en el área recibe el nombre de médico legista o médico forense. La denominación de medicina legal ha prevalecido en España, Francia, Italia, mientras que en Inglaterra se prefiere la de la jurisprudencia médica o la de la medicina forense. En Bolivia, al igual que en otros países de América, se prefiere la denominación de medicina legal, ¿no? Entonces, en realidad, podemos decir que es un aspecto que ha trascendido principalmente dentro de lo que es esta primera parte. Entonces, podemos decir dentro de la parte introductoria, la medicina legal representa un amplio campo, sobre todo, podemos decir, de acción dentro de la vida profesional del médico, que en realidad está pues determinado por pilares importantes en la responsabilidad médica, ¿no? Y además sirviendo como un instrumento valioso a la hora, sobre todo, del esclarecimiento de hechos posiblemente delictuosos. Entonces, nosotros vamos a ver aquellas definiciones prácticamente. Hablar de, podemos decir, un enunciamiento. Uno de los autores, quien es Eduardo Vargas Alvarado, él define como tal: la medicina legal es la rama precisamente de la medicina que reúne todos los conocimientos médicos que puedan ayudar a la administración de justicia, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero otro de los autores, quien es Samuel Gajardo, él, por ejemplo, nos dice y nos habla que es el conjunto de principios científicos que son necesarios para dilucidar, podemos decir, los problemas biológicos humanos en relación con el derecho, ¿no? Entonces, esto es importante para nosotros prácticamente, que en realidad podemos decir, sobre todo, a ver, vamos a tratar de solucionar, estamos teniendo algunos problemas, ¿no? Hacer referencia prácticamente a aquellos aspectos como otro de los autores, Nerio Rojas, por ejemplo, él nos indica precisamente y nos dice que la medicina legal es una ciencia que sirve de unión, sobre todo, a la medicina con el derecho, ¿no? Y recíprocamente aplica
a una u otra las luces de los conocimientos médicos y también jurídicos. Entonces, estamos haciendo referencia a estas definiciones de lo que es en realidad la medicina legal, ¿no? El objetivo de la medicina legal es proporcionar, ¿no?, pruebas periciales para dejar en libertad al inocente y castigar al culpable, ¿no? Entonces, prácticamente, esa es una situación que nosotros hacemos referencia en esta parte, ¿no? Hay una importancia como tal dentro de lo que es la medicina legal. Esa importancia podemos decir que también es sobre todo la ciencia, especialmente al médico y abogado, y al abogado, obviamente, ¿no? Toda vez que la importancia al médico en realidad le interesa. ¿Qué le va a interesar al médico? El estudio de esta disciplina como tal para prepararse, sobre todo en su obligación de brindar sus servicios a la justicia, no solo como médico forense, sino, podemos decir, de cualquier especialidad, ¿no?, en la que trabaje. Por otra parte, también es útil para conocer las limitaciones. Esas limitaciones que en realidad son legales, de su profesión como tal. Podemos enmarcarnos en ejercer dentro de los, sobre todo, los principios de la pericia, la diligencia, la prudencia, la observancia de reglamentos como tal. Y al abogado, en realidad, podemos decir, le proporciona el conocimiento de esta materia, sobre todo un arsenal de pruebas, podemos decir, científicas, que obviamente el abogado como litigante va sobre todo, podemos decir, hacer referencia al fiscal o al juez. Seguramente le van a fundamentar sobre todo sus argumentos. En este caso, podemos decir sus argumentos que le van a permitir llevar, ¿no?, en este caso, a un camino más sólido, a un camino más correcto, o podemos decir al esclarecimiento de la verdad, ¿no?, y alcanzar obviamente un fallo justo como tal. Al legislador podemos decir que le va a dar conceptos precisos, en este caso, sobre todo para redactar las normas que no tengan ambigüedades de forma ni dificultades de evaluación por los peritos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, también podemos decir que al investigador judicial, a la policía preventiva, le va a brindar pues la importancia del conocimiento de elementos básicos de esta especialidad y le va a motivar en preservación de indicios en víctimas, victimarios y escenas con las cuales el médico forense dará una interpretación de los hechos más integrales y también útiles para la justicia, ¿no? Entonces, la importancia que es dentro de la medicina legal es proporcionar pruebas para dejar en libertad al inocente o castigar al culpable y de este modo, sobre todo, podemos decir, disuadir al delincuente de seguir infringiendo la ley como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver ese objetivo que decíamos es comprender claramente qué papel juega la medicina legal en la vida del médico. Comprender las características de la medicina legal, determinar
sobre todo las áreas que involucra, ¿no? Es estudio de la medicina legal. Vamos a hablar del concepto, características, divisiones de la medicina legal, ciencias forenses, ramas de las ciencias forenses, ¿no? Es precisamente como podemos observar aquellos datos importantes. El papel del médico forense, esencial, ¿no? Es importante. Una muerte sospechosa o violenta, recoger aquellos datos externos, evitar la contaminación de la escena principalmente. Y a eso nos referimos en estos aspectos, ¿no? Entonces, es importante la medicina legal. Vamos a ver, sobre todo, y hacer referencia, ¿qué es la medicina legal? La medicina legal es la aplicación de las ciencias médicas y la ilustración de los hechos investigados por la justicia. También es la rama de la medicina que efectúa el estudio teórico y práctico de los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de problemas jurídicos administrativos, ¿no? Entonces, prácticamente, estamos haciendo referencia a este dato. También podemos hacer referencia que tiene denominaciones, pues medicina forense, medicina legal, jurisprudencia médica, medicina judicial, perito, médico legista o forense. Entonces, los médicos forenses son médicos con especialidad en medicina legal, ¿no? Y forense, que han obtenido un nombramiento como funcionarios del Instituto de Investigaciones Forenses. Los médicos legistas son médicos con especialidad en medicina legal y forense que ejercen la medicina privada, ¿no? Por eso estamos hablando de la Fiscalía General del Estado, que es parte del Instituto de Investigaciones Forenses. Sin antes hacer referencia que también es importante la relación de la medicina legal, porque se relaciona con el derecho penal, con el derecho civil, con el derecho laboral, con el derecho de familia. ¿Por qué con el derecho penal? Porque con el derecho penal se relaciona ampliamente con esta rama del derecho porque ayuda en el descubrimiento de la verdad en hechos delictuosos, como ser homicidios, suicidios, lesiones corporales, entre otros. Con el derecho civil interviene en la determinación de incapacidad jurídica de las personas, ¿no? En el derecho laboral califica incapacidad laboral, invalidez y prestación de servicios de salud. Y con el derecho de familia soluciona los problemas de paternidad, ¿no? O como conocemos, una prueba de ADN. Entonces, es precisamente las relaciones de la medicina legal como tal, podemos decir, ¿no? Vamos a ver un poco de la reseña histórica de la medicina legal. Esto les digo porque en realidad es importante hablar un poco sobre todo de la medicina legal, que es precisamente tan antigua
como la medicina misma. Las fuentes más antiguas de la medicina legal están constituidas por los papiros de Caún, de Lexor y de Tebas. En China, podemos decir que sobre todo encontramos un viejo texto, normas para la supresión de la injusticia, ¿no? Denominado, en este caso, el Xi Yuan Lu, que era un tratado sobre procedimientos, en este caso, indicativos y también diferenciales, de las heridas mortales y no mortales, y también esto indicaba elementos para comprender si aquellas heridas mortales fueron hechas antes o después de la muerte de una persona. Y en esos casos de ahorcadura por la vibración de la cuerda con la que se cometió el delito, podía diagnosticarse suicidio o también homicidio. En Grecia hacen, podemos decir, historia, podemos hablar sobre todo de Hipócrates y Galeno, el primero con su juramento ético médico legal, que luego de prestado habilita al médico para el ejercicio de su profesión. Galeno fue el primero en enseñar la diferencia que hay entre el pulmón fetal que respiró del pulmón fetal que no respiró. Y en Francia se hizo obligatorio el testimonio médico en caso de herida mediante decretos de los monarcas franceses, por ejemplo, Luis IX y Felipe III. Entonces, la importancia de la medicina legal se percibe claramente en las palabras de Felipe IV, ¿no? El Hermoso, cuando a principios del siglo XIV, él se refería a sus amados cirujanos expertos y juramentados por el Tribunal de París. En Roma, Justiniano, en su célebre código, hace referencia a los estudios de psicopatología forense. Al admitir, podemos decir, la inimputabilidad de los menores y también los alienados, señalando asimismo la existencia del intervalo lúcido. Y en el siglo XVI, en este caso la Constitución Carolino, llamada también Código Carolino, establece disposiciones relativas a los delitos de violación, aborto y también infanticidio. Y uno de los autores, Ambrosio Pare, en 1575, en su obra Informes ante el Tribunal, explicó detalladamente las diversas lesiones intencionales, sobre todo debido a la acción, podemos decir, que se ingerían. Y asimismo describe con detalle las lesiones que se producían en el esófago, en la tráquea, pulmones, cráneo, como consecuencia de los traumatismos, ¿no? Entonces podemos decir, estos aspectos que nos han marcado dentro de esta parte. Podemos hacer referencia ahora a lo que son las características de la medicina forense. No es asistencial, es evaluativa, no se propone curar y estudia problemas terapéuticos, ¿no? Entonces, otro dato que es también importante en estas características de la medicina forense.
podemos hablar de la medicina legal, que tiene un carácter de ciencia auxiliar del derecho, pero auxiliar, en este caso, insustituible, ¿no? Sin el cual no se concibe una recta administración de justicia. Entonces, ¿qué tan importante es la medicina legal dentro de lo que es la justicia como tal? ¿No? No cualquier médico puede ser legista. Para esto se requiere principalmente conocimientos especiales, hábitos mentales propios, criterio especial ajeno a la medicina corriente y, sobre todo, legales y jurídicos, ¿verdad? Además, podemos hacer referencia que la medicina legal en Bolivia, aunque la medicina legal fue una de las primeras cátedras incluidas en los programas de enseñanza de los colegios de ciencias y de las facultades de medicina, ¿qué se dice? Sobre todo, en la práctica, los médicos legistas no tenían ninguna aceptación y en este caso, zarandeaban sobre todo los tribunales de justicia, ¿no? Podemos hablar de un protomedicatos y tribunales médicos. En ningún tiempo en nuestro país se ha existido importancia, o se ha dado importancia a la materia, perdón, como podemos decir, nuestra misma legislación indica que los peritos pueden ser hasta empíricos. No se ha considerado seriamente como especialidad incorporada al quehacer, ¿no? Al quehacer diario principalmente. Entonces, las condiciones del médico legista siguen siendo muy subalternas. No han podido, podemos decir, prestigiarse por falta de profesionales con verdadera vocación. Entonces, los médicos legistas generalmente han sido fruto de las circunstancias, han primado en su nombramiento solo el deseo de llenar una vacante y tomar un cargo secundario en sus actividades propias. Desde la colonia hasta nuestros días, pasando por época de la fundación de la República, el quehacer médico legal en realidad estuvo regido por el protomedicato, los tribunales médicos y los médicos forenses, con alternativas de una índole variada, y es así que en 1568 el rey Felipe II de España, mediante cédula real, crea el protomedicato, con sede en Lima y posteriormente en Buenos Aires y luego en Chuquisaca, aquí en Bolivia, y entre sus atribuciones estaba la de proponer los médicos titulares, autorizar curanderos y empíricos para casos urgentes y también diligencias judiciales que ocurrieran sobre todo en pueblos donde no hubiera un facultativo, ¿no? Entonces, han sido estos aspectos. Ya en 1907, el 25 de octubre, se dicta una ley que se establece el servicio especial de médico forense para el reconocimiento médico legal, pero sin embargo, podemos decir, sin cambiar el fondo de la ley, ¿no? En este caso, de la ley 1907, y solamente con variaciones en la forma de designación de los funcionarios médicos.
¿no? Podemos hacer referencia, por ejemplo, a este punto dentro de lo que es la medicina legal. Entonces, esto es importante y necesario dentro de lo que es esta materia. Vamos a ver la participación del médico forense. La participación del médico forense se ha de limitar a pronunciarse sobre el supuesto fáctico que se le plantea. Para nada podrá opinar en el aspecto legal, ¿no? Toda vez que es el hecho y no el derecho que lo va o que lo atañe al facultativo, ¿no? Entonces, es precisamente este aspecto que podemos decir dentro de esta parte. Asimismo, la medicina legal tiene una división, ¿no? Legal y forense, una administrativa y otra que es académica. La administrativa, podemos decir, médicos con formación en derecho, realizar registros estadísticos, manejo estadístico criminal, rendir informes o técnicos administrativos, asesoramiento a jueces, tribunales y fiscales. Por ejemplo, médicos con formación en derecho, puede ser en derecho penal, constitucional, realizar registros estadísticos, actuaciones médico-legales. Y académica, que puede ser maestría en medicina legal y forense, médicos con formación en derecho, abogados médicos, ¿no? Entonces son estos aspectos que nosotros precisamente estamos mostrándote y haciendo relevancia. Por otra parte, podemos hacer referencia a la valoración legal de lesiones, peritos en juicios, asesoramiento a jueces, fiscales, medicina forense y toda actividad médica relacionada con el proceso penal. Entonces, en este caso, podemos hablar de esta primera parte del asesoramiento a jueces fiscales, ¿no? Podemos hacer referencia a una valoración médico legal de lesiones que puede ser evaluadora, una maestría en medicina legal, una valoración de pruebas clínicas y toxicológicas, emitir dictamen pericial, reconocer víctima y victimario y sus elementos. Hablamos de una valoración del daño físico-psíquico, informes orales en juicio, participar en toma de evidencias, ¿no? Y en tanatología, una maestría en medicina legal, un reconocimiento del levantamiento del cadáver, una necropsia, causa, circunstancia y data, intervenir en este caso, exhumación de cadáveres. O podemos decir de una investigación científica, una maestría en medicina legal, publicar información estadística, modular actuaciones de otras ciencias, investigar formas de actuación para prevención. O criminología, una maestría en criminología, emitir información estadística y resultados. Investigar, sobre todo, podemos decir, víctimas, delincuentes y también prevención. Investigar perfiles de ciertas actividades delictivas. Podemos hacer referencia
que la medicina criminalística coadyuva en la investigación de los hechos criminales empleando el análisis científico y técnico de las evidencias de los delitos. Dos aspectos: medicina criminalística, medicina policial. Esta medicina criminalística es el asesoramiento de autoridades competentes, identificación e individualización de evidencia física, y la medicina policial, asesoramiento de autoridades, componer el equipo de intervención en secuestros, evaluar, autorizar para probar, ¿no? O para portar armas precisamente, ¿no? Entonces, estamos haciendo principalmente estos datos importantes dentro de lo que es, sobre todo, esta parte, ¿no? De lo que es la medicina como tal. Además, debemos hacer una énfasis, en este caso, en las ciencias forenses. Dentro de lo que son las ciencias forenses, podemos hablar y decir que son todas aquellas ciencias o especialidades científicas y cuyos principios, métodos y técnicos se aplican en la investigación del delito. Y es la aplicación de teorías y prácticas científicas dentro del proceso legal, ¿no? Esto quiere decir investigaciones médicos o criminalísticas. Podemos hablar de localizar evidencias, pruebas, un dictamen pericial. Entonces, estamos haciendo precisamente este aspecto importante. Para tal motivo, también podemos hacer referencia cuál es la diferencia entre criminalística y criminología, ¿no? Vayamos a ver aquella diferencia principalmente de lo que es este aspecto, ¿no? Esa diferencia de criminalística y criminología. La criminología es la ciencia que estudia porque ocurren los hechos. Algunas áreas de la criminología incluyen en el incidente la forma, la causa y la consecuencia, ¿no? Y la criminalística se ocupa del cómo ocurrió el hecho para probar el delito, ocupándose de su construcción, la participación o interacción de los actores, ¿no? En uno estudia por qué ocurren los hechos en la criminología, y en la criminalística cómo ocurrió el hecho para probar el delito. A ver, vamos a ver las ciencias forenses que tienen relacionamiento con la medicina legal, la genética biológica, psicología psiquiátrica, toxicología, antropología, etnología, criminología, balística, odontología y sobre todo medicina legal, ¿no? Esto nos va precisamente, la medicina forense, a ayudar, por ejemplo, la data de la muerte. Podemos decir, la medicina forense nos hará y nos dirá hora de la muerte. Nos hará ver la temperatura, el rigor mortis,
el livor mortis, la determinación del potasio, que es bioquímico, ¿no? Entonces, precisamente nos va a hacer ver esta situación. Podemos decir que también dentro de etmólogo forense, tipos de moscas, ¿no? Sobre todo crisalidas, hongos, insectos, ¿no? Podemos ver muerto por arma de fuego de hace algún tiempo y antes de mover el féretro, radiografía, indicar el lugar exacto donde se localizó el proyectil cuando murió, ¿no? Entonces son estos aspectos. O, en este caso, biólogo y genetista forense, que pueden determinarse pelos y restos de uñas, semen, sangre, saliva, que precisamente nos va a ayudar para la investigación como tal. Por ejemplo, si podemos decir en un hecho de violación, ¿no? Donde el agresor ha victimado, ¿no? A la persona débil con el que ha cometido su delito, seguramente se va a encontrar pelos, ¿no? En las partes íntimas, o de pronto semen, ¿no? O sangre, o saliva. Entonces, aquí los datos van a ser importantes para la investigación, ¿no? De que precisamente esa persona ha sido víctima de un delito por ese agresor y seguramente se va a determinar, ¿no? O el biólogo y genetista forense va a determinar que esos pelos le pertenecen a él, que ese semen es del agresor, que esa saliva o la sangre, ¿no? Podemos hablar de una identificación que es la dactiloscopía. La dactiloscopía es la disciplina auxiliar de la criminalística que está encargada de individualizar a las personas vivas o muertas de forma, en este caso, indubitable, por medio de estudio de las crestas, ¿no? Papilares existentes en las yemas de los dedos de las manos, ¿no? Entonces, son estos datos. Podemos ver, por ejemplo, en esta figura, ¿no? Los 4 tipos fundamentales. Podemos decir presillas, que son, por ejemplo, estas huellas en modo arco, interna, externa, verticilio, ¿no? Entonces, podemos hacer referencia a este aspecto, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, una muestra de este aspecto, ¿no? Que obviamente es el núcleo del punto central del patrón de huella junto con el delta, dan la identificación específica. El delta es uno o es una de las características del patrón en donde las crestas se separan, ¿no? Y ahí podemos encontrar estos aspectos. Esto también puede ser, ¿no? En los labios. Podemos ver
aquellos aspectos, por ejemplo, de un surco vertical completo, un bifurcado completo, un ramificado completo, reticular lineal, un bifurcado incompleto, ramificado incompleto, forma de aspa o X u otras formas, ¿no? Que también podemos hacer referencia a esta parte, ¿no? Acá también podemos mostrar un ejemplo en relación a estos datos que estamos hablando. Vamos a ver dentro de lo que es la antropología forense, la altura, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Y el marco jurídico, investigación forense, Código de Procedimiento Penal, capítulo 2, Policía Nacional e Instituto de Investigaciones Forenses. A ver, vamos a ver y utilizar el Código Penal. A ver, me aguardan un momentito. Vamos a traer nuestro código para poder continuar con la clase. Bien, a ver, vamos a hacer y vamos a revisar el Código de Procedimiento Penal. Principalmente en esta parte que es la parte que nos interesa y nos habla en realidad de lo que es el artículo, podemos decir, 74 del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué nos dice este artículo? Nos habla sobre todo de la Policía Nacional. Entonces, la Policía Nacional nos dice, sobre todo, la Policía Nacional en la investigación de los delitos se encargará de la identificación y aprehensión de los presuntos responsables, de la identificación y auxilio de las víctimas, de la acumulación y seguridad de las pruebas y de toda la actuación dispuesta por el fiscal, ¿no? Que dirige la investigación, diligencia, que serán remitidas a los órganos competentes, ¿no? Entonces, prácticamente podemos hacer referencia a este artículo 74, ¿no? Sin embargo, también vamos a hacer referencia
por ejemplo, al artículo 75, instituciones de investigación forense, ¿no? Esto principalmente estamos hablando que el Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, es un órgano dependiente administrativa y financiera de la Fiscalía General del Estado. El Instituto de Investigaciones Técnico-Científico de la Universidad Policial, ¿no? ITCUB, depende de la Policía Boliviana. El Ministerio Público requerirá indistintamente la realización de los estudios científicos técnicos al Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, o al Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, ITCUB, para la investigación de delitos o la comprobación de otros hechos mediante orden judicial, ¿no? Las directoras o los directores, además, personal del Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, serán designados mediante recurso público, concurso público de méritos y antecedentes y del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial, ICUB, serán designados mediante normativa de la Policía Boliviana. Cuando la designación recaiga en el personal activo de la Policía Boliviana, estos serán aclarados en comisión de servicio sin afectar su carrera policial. La organización y funcionamiento del Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, será reglamentado por el Ministerio. Eso es lo que nos dice el artículo 75 del Código de Procedimiento Penal, ¿no? Entonces vamos a ver en este momento un material que también quiero compartir. A ver. Vamos a buscar este material. Acá está. A ver, vamos a tratar. Esclarecimiento de los hechos dentro de un proceso. Estamos teniendo, creo, algunas dificultades. Vamos a ver, tratar de poder habilitar. Al parecer estamos teniendo algunas complicaciones. No estamos logrando compartir. No sé qué es lo que estamos teniendo. A ver, vamos a ir a nuestras diapositivas. Vamos a verificar.
Hoy estamos teniendo, creo, algunos problemas que nos gustaría mostrar este video, pero ya ni las diapositivas nos quiere compartir. A ver, vamos a hacer un intento más. No estamos teniendo respuesta. Algo está pasando. Público, Fiscalía General del Estado, Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF. Somos la institución del Ministerio Público que realiza estudios científicos técnicos laboratoriales multidisciplinarios, contribuyendo a la búsqueda y al esclarecimiento de los hechos dentro de un proceso investigativo. Entre el 2013 y el 2020 llegamos a la cifra de 848.803 casos atendidos en todas nuestras divisiones. Contribuimos a la investigación de los delitos desde un punto de vista de las ciencias forenses, con pruebas científicamente obtenidas para contribuir al esclarecimiento de los hechos y así aportar a la investigación y a la defensa de los derechos de la sociedad. Realizamos todos los estudios técnicos científicos requeridos para la investigación de los delitos o la comprobación de otros hechos mediante requerimiento fiscal u orden judicial. Estudios que se realizan con autonomía funcional y con personal altamente calificado. Mantenemos a nuestro personal constantemente capacitado en todas las áreas. Representamos a nuestro país como una institución apta, confiable y de respuesta inmediata en la investigación en ciencias forenses sobre la comisión de hechos delictivos. Investigación pura y aplicada, además de otras funciones que le encomienden las leyes. Contamos con 6 servicios periciales: la División de Laboratorio Criminalístico, División de Laboratorios Forenses, División de Investigaciones Forenses Especiales, División de Recepción y Custodia de Evidencias, y la División de Medicina Forense, que representa la mayor carga pericial, con un 87% de los casos atendidos. La División de Laboratorio Criminalístico tiene operaciones en documentología, huellografía, balística forense, fotografía, planimetría forense, investigación de la escena del crimen, informática forense y accidentología vial forense. La División de Laboratorio Forense ofrece los siguientes servicios: toxicología, encargada del análisis e identificación de sustancias tóxicas, tal como alcohol, marihuana, cocaína, entre otras. Determina niveles de ingesta de alcohol, anfetaminas, opiáceos, cannabinoides y plaguicidas, cuando se ha dado un consumo doloso, culposo o accidental. Investiga muestras y evidencias biológicas como sangre, semen, pelos y otras muestras de interés forense. Genética forense, identificación de individuos a través del análisis del ADN mediante muestras biológicas en casos de agresiones sexuales, muertes violentas, además de paternidad y maternidad. Química forense. Identifica elementos y sustancias químicas utilizadas en delitos contra el medio ambiente, el uso de explosivos y armas de fuego. La División de Investigaciones Forenses Especiales, que se subdivide en Auditoría Forense, Ingeniería Forense y Psicología Forense, rama que evalúa los diferentes fenómenos psicológicos que inciden en el comportamiento de las personas en sociedad. La División de Recepción y Custodia de Evidencias, RCE, garantiza la integridad, conservación e inalterabilidad dolosa o culposa de los documentos, evidencias y o muestras integradas al Instituto de Investigaciones Forenses hasta su envío a los laboratorios forenses. La División de Medicina Forense realiza los servicios de clínica forense y tanatología. Clínica forense,
Valora el daño corporal de las lesiones causadas por agresiones, por riñas y peleas, violencia en razón de género, hechos de tránsito, accidentes laborales, delitos contra la libertad sexual en el marco de la Ley 348 y valoraciones, estado de salud. Tanatología forense realiza autopsias médico-legales para determinar con certeza científica la causa, mecanismo, data y manera de muerte. Esta división a la vez se subdivide: antropología, radiología, anatomía patológica y psiquiatría en el área forense. Bajo la gestión del fiscal general del Estado, el doctor Juan Lanchipa Ponce, estamos trabajando para el fortalecimiento institucional, para alcanzar y ser una institución que coadyuve en la investigación penal. Fiscalía General del Estado, Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF. Nuestra tarea. Bueno, en realidad hemos querido compartir precisamente este aspecto, ¿no? Entonces, Hoy visitamos un lugar en el que entran más muertos que vivos. estamos teniendo algunas complicaciones. A ver, vamos a tratar de poder solucionar siempre este aspecto que tenemos dentro del Teams. A ver. Vamos a compartir. Muy complicado, che. No sé qué ha pasado, estábamos compartiendo normal. Vamos a hacer el último intento, si no, de lo contrario vamos a continuar. Bien, ahora sí. Entonces, prácticamente hacíamos referencia a este artículo 74 y también 75 del Código de Procedimiento Penal. Vamos a ver también el artículo 177 que nos habla precisamente del levantamiento e identificación del cadáver. ¿Qué nos dice el 177? Este artículo en realidad nos dice sobre todo que la policía realizará la inspección corporal preliminar y la descripción de la situación o posición del cuerpo y la naturaleza de las lesiones o heridas conforme a lo previsto en el artículo 174 de este código. ¿Qué nos dice el 174? Nos habla del registro del lugar del hecho. La policía deberá custodiar el lugar del hecho y comprobará mediante el registro del lugar y de las cosas, los rastros y otros
efectos materiales que sean consecuencia del delito. El funcionario policial a cargo del registro elaborará un acta que describa detalladamente el estado de las cosas. Y cuando sea posible, recogerá y también conservará los elementos probatorios útiles dejando en constancia. Si el hecho se produjo efectos materiales, en este caso, se describirá el estado actual de los objetos, procurando consignar el estado, en este caso, anterior al modo, ¿no? El tiempo y la causa de su desaparición, alteración, los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Y así se convocará a un testigo hábil para que presencie el registro y firme el acta. Bajo esas formalidades, en este caso podrá ser incorporada al juicio para su lectura excepcionalmente. Cuando no sea posible contar con un testigo, se podrá prescribir de su presencia debiendo, en este caso, asentarse en el acta de los motivos, ¿no? Entonces el fiscal concurrirá al lugar del hecho, dirigirá el registro y firmará el acta, actuaciones que podrán realizarse sin su presencia y únicamente en los casos de urgencia. Eso nos dice precisamente el 174. El 178 nos habla de la autopsia y también necropsia. Podemos decir que el fiscal ordenará la autopsia y necropsia conforme a las reglas de la pericia y bajo esas formalidades podrá ser introducida al juicio por su lectura. Además nos dice que si el fiscal no ha ordenado la realización de la autopsia o necropsia, las partes podrán solicitar al juez que la ordene de conformidad al artículo 307 de este código, ¿no? Entonces vamos a ver precisamente el artículo 307. ¿Qué nos dice el artículo 307? Nos habla del anticipo de prueba. Cuando sea necesario practicar un reconocimiento, registro, reconstrucción o pericia, que por su naturaleza o característica se consideren como actos definitivos y también irreproducibles, o cuando deba recibir una declaración que por ningún obstáculo se presuma que no podrá producirse durante el juicio. El fiscal o cualquiera de las partes podrán pedir al juez que realice estos actos. El juez practicará el acto, ¿no? Si lo considera admisible, citando a todas las partes, las que tendrá derecho a participar con las facultades, obligaciones previstas obviamente en este código. Entonces, si el juez rechaza el pedido, se podrá acudir directamente al Tribunal de Apelación, quien deberá resolver dentro de las 24 horas recibida la solicitud, ordenando la realización del acto si lo considera admisible sin recurso ulterior. Eso es precisamente lo que nos dice la normativa dentro del Código de Procedimiento Penal. El artículo 204 nos habla también de la pericia, ¿no? Se ordenará una pericia cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos especializados en alguna ciencia, arte o técnica. El artículo 205, peritos, serán designados peritos quienes, según reglamentación estatal, acrediten idoneidad en la materia. Si la ciencia, técnica o arte no está reglamentada o si no es posible contar con un perito en el lugar del proceso, se designará a una persona de idoneidad sobre todo. Podemos hablar también de lo que es el artículo 206, examen médico. El fiscal ordenará la realización del examen médico forense
del imputado o de la víctima cuando esto sea necesario. Esto para la investigación del hecho denunciado, los que en realidad se llevarán a cabo preservando la salud, el pudor del examinado. El acto solo podrá asistir el abogado y una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de este derecho o de tal derecho. ¿No? Vamos a ir ahora al artículo 207, consultores técnicos, ¿no? Del Código de Procedimiento Penal. En realidad, este artículo nos habla de los consultores técnicos. El juez o tribunal, según las reglas aplicables a los peritos, podrán autorizar la intervención en el proceso de los consultores técnicos propuestos por las partes. El consultor técnico podrá presenciar la pericia y hacer observaciones durante su transcurso sin emitir dictamen, ¿no? Y en las audiencias podrán asesorar a las partes en los actos propios de su función, interrogar directamente a los peritos, traductores o intérpretes y concluir sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de la parte a la que asiste. La Fiscalía nombrará a sus consultores técnicos directamente sin necesidad de autorización judicial. El artículo 213, Código de Procedimiento Penal, y esto nos habla del dictamen. El dictamen será fundamentado, debe contener de manera clara y precisa la relación detallada de las operaciones practicadas y sus resultados, las observaciones de las partes o de sus consultores técnicos y las conclusiones que se formulen respecto a cada tema pericial. Los peritos podrán dictaminar por separado cuando exista diversidad de opiniones entre ellos. Y el dictamen se presentará por escrito, firmado y también con fecha, ¿no? Entonces, son estos aspectos que se puede hacer referencia en relación al dictamen, a lo que hemos ido hablando, a los consultores técnicos, además del examen médico y etcétera, ¿no? El artículo 62 del Código de Ética y Deontología, en este caso deontología médica, nos habla y nos dice que el médico forense es la atención de pacientes. El médico que en función médico-legal examina a un enfermo en ausencia del médico, ¿no? Tratante, no debe inmiscuirse en los tratamientos ni diagnósticos efectuados por aquel, aunque el enfermo o los familiares se lo pidan. Entonces, solamente en intereses del paciente debe establecer contacto con el médico tratante y, en caso de urgencia, comunicarle su criterio en forma inmediata, ¿no? Entonces, vamos a realizar también una actividad, sobre todo un ensayo de 3 hojas como máximo, de estas lecturas que lo vamos a subir a la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, en ese entendido, también es importante poder establecer aquel dato importante, ¿no? Vamos a verificar. Algo pasó con el Teams.
Vamos a verificar prácticamente, ¿no? No sé qué pasó, pero bueno. Esta tarea lo vamos a subir a la plataforma, va a ser una actividad en la que la vas a realizar precisamente y que debe estar subido en el Moodle, ¿no? Algo está pasando con el Teams. A ver, vamos a guardar un momentito, por favor. Bien, a ver, vamos a compartir, esperemos que se pueda compartir, no sé qué pasó, nuevamente hemos tenido algunas complicaciones, estamos teniendo algunos problemas con el Teams, se está actualizando al parecer, otra manera, pero sin embargo, me gustaría mostrarles este material para poder también identificar algunos datos que son importantes, ¿no? Sobre todo dentro de lo que es la medicina legal como tal. A ver, voy a compartir precisamente. Acá está. Lista. Nocturno. A ver, no sé, no quiere compartir. ¿Por qué no quiere compartir? Esa es mi preocupación. Estaba compartiendo normal las diapositivas y ahora nuevamente no quiere compartir. Nada.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva transmisión. Espero que todos se encuentren muy bien desde cualquier parte del mundo donde sintonices este canal. A todos aquellos miembros que se acaban de unir, sean bienvenidos. Les recuerdo que pueden seguirme a través de las redes sociales, además de que pueden escucharme en Spotify. Pueden encontrarme como el Criminalista Nocturno. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. En reiteradas ocasiones vemos que gran parte de nuestra persona se forma desde pequeños. El desarrollo de un individuo se ve influenciado por el entorno y la vida familiar. Muchos casos presentados detonan desde la infancia, pues a menudo podemos ver que muchos criminales son violentados por sus mismos padres, pero hay casos en donde no precisamente es así. Prueba de ello es el caso de Jaime Cárdenas, apodado el Jimmy, pues fue conocido por su tremenda frialdad y cinismo al ser presentado ante los medios. Jaime Cárdenas Pardo nació el 9 de abril de 1987 en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, proveniente de una familia de padres divorciados, quienes tenían 10 hijos, entre ellos Jaime. A diferencia de muchos casos en donde sufren violencia desde pequeños, este no fue el caso, pues a palabras de él mismo, su niñez fue tranquila y nunca sufrió ningún tipo de violencia, aunque por lo general las personas que crecen de esa manera y que son de familias numerosas reciben poca atención de su familia, por lo que a muy temprana edad vagaba por las calles durante largos días sin llegar a su casa. Se juntaba con pandilleros, quienes poco a poco lo empezaron a llevar por el mundo de la delincuencia. A la edad de 11 años comenzó a beber y a hacer uso de algunas sustancias. Debido a que asistía a una escuela nocturna, podía vagar libremente por las calles durante el día, quien tras la falta de atención de su familia, aprovechaba para hacer prácticamente lo que le viniera en gana. A sus 14 años, ya sabía lo que era probar todo tipo de drogas, además de que recurrentemente peleaba con su madrastra, pues su padre se la pasaba trabajando todo el día y se la pasaba vagando en las calles sin hacer nada. En noviembre del año 2001 comenzó a delinquir, pues la situación del momento lo hizo robarle un celular a un borracho que se encontraba en la calle. Se le acercó y le despojó del celular, que minutos más tarde vendió para poder comprar alcohol. Su desarrollo en la calle lo llevó a cometer pequeños robos, pues no trabajaba y necesitaba dinero para solventar sus vicios, además de que procreó a un hijo a tan temprana edad. Se dedicó a recorrer las calles en busca de autos para abrirlos y así poderles extraer el estéreo, además de que les quitaba los faros y las llantas a los automóviles. Cuando llegó a la edad de 17 años, un día tras un robo, su víctima se resistió cuando intentaba despojarle de sus pertenencias, por lo que se enfureció y perdió el control, agrediendo al hombre con un cuchillo, causándole la muerte. Al huir del lugar, varias personas se percataron del hecho, por lo que calles adelante fue identificado y detenido por la policía de Cochabamba, en Perú. Cuando lo registraron, no contaba con ninguna identificación, así que le preguntaron qué edad tenía, a lo que sarcásticamente mencionó que era menor de edad, y debido a que no había pruebas suficientes en su contra, lo liberaron. Incluso no fue suficiente que él mismo admitiera los hechos. Para la policía, no había pruebas incriminatorias, por lo que fue puesto en libertad. Al darse cuenta que la policía lo había dejado en libertad por ser menor de edad, aprovechó la oportunidad para delinquir. Fue entonces que conoció a un sujeto llamado Ever Alvis Vera, quien era un policía dado de baja por colaborar en la evasión de un reo peruano en el penal de San Roque en julio de 2009. El 9 de octubre del mismo año se encontraba en Sucre, Bolivia. Tras buscar diversión, encontraron a unas jóvenes universitarias, Marfa Delgado, de 20 años de edad, y Nairobi Muñoz, de 21 años, a quienes invitaron a beber y a bailar, pues tenían pensado quitarles sus pertenencias, pero a solo unas horas la situación se salió de control y bajo el consumo de sustancias ilícitas planearon abusar de ellas, así que las tomaron de las manos y se aprovecharon de la situación de las jóvenes, y tras cometer el hecho, ellas los amenazaron con denunciarlos. Ante tales amenazas, Jaime reaccionó de manera violenta y le desfiguraron el rostro a cuchillazos. Posterior a eso, al ver que aún seguían luchando por su vida, tomaron algunas piedras y se las arrojaron en la cabeza. Habían terminado el crimen con tanta hazaña que el lugar quedó hecho un completo desastre.
fueron encontradas sin vida la madrugada del 11 de octubre en el sector de La Calancha. Pronto la policía acudió al lugar y fueron identificadas ambas mujeres, quienes eran la novia y la amiga de un comerciante de autos lujosos. Al enterarse de tal suceso, comenzó a investigar quién había cometido tal hecho, por lo que fue puesto al tanto de que ese día las jóvenes se encontraban con un sujeto y su amigo que se hacía llamar el Jimmy. Ante tal situación, en lugar de denunciarlos, prefirió vengarse, así que investigó quién era el sujeto que le apodaban el Jimmy, y se enteró que era un hombre que se dedicaba a robar a transeúntes, además de ser adicto y alcohólico, y que tenía un hijo de 4 años. Fue entonces que se le ocurrió darles venganza de la manera más indignante posible, pues contrató a unas personas quienes terminaron con la vida del pequeño en el año 2010. Cuando aquel niño salió de la tienda, lo subieron en un auto y se lo llevaron. Horas después, lo encontraron sin vida. En esta ocasión, quien sufrió las consecuencias de la venganza no fue el asesino, sino su propio hijo. Aquel niño fue privado de la vida de manera despiadada. Desde entonces, Jaime Cárdenas se llenó de tanta ira que comenzó a buscar a personas de las localidades más cercanas, habiendo éstas pagado el odio y desprecio que sentía tras la pérdida. Su comportamiento había dado un cambio en su persona, pues con el paso de los días, su carrera delictiva se incrementaba cada vez más. Actuaba sin pensar y con tremenda hazaña. No le importaba agredir a las personas y robarles sus pertenencias, y como consecuencia de ello, varias veces fue aprehendido y encarcelado, pero como las ganancias de sus robos eran significativas, sobornaba a los policías y lo dejaban libre. A palabras de él mismo, llegó a matar hasta 15 personas de diferentes localidades. Fue así que el 17 de febrero de 2011 se encontraba en La Paz, Bolivia. Andaba rondando por las calles, esperando a su siguiente víctima, hasta que logró ver a un ciudadano quien no representaba mayor amenaza para él. Sacó un cuchillo e intentó despojarle de sus pertenencias. Este se resistió, por lo que él actuó airosamente, provocándole múltiples heridas en el cuerpo que milagrosamente no fueron tan graves y logró salvarse. Aunque en esta ocasión varias personas lo vieron e inmediatamente llamaron a la policía y lo denunciaron, y aunque intentó huir, fue capturado por la Fuerza Especial. Una vez detenido, admitió ser responsable de más de 30 asesinatos, incluidos los de las universitarias, y de un hombre que asesinó tras quitarle una laptop. Hasta este punto las autoridades se preguntaban cómo había estado tanto tiempo en las calles sin ser detenido, por lo que luego de su confesión mencionó que era amigo de muchos policías y que en algunas ocasiones, cuando era detenido, lo sobornaba y lo dejaban libre, además de que le pedían favores criminales a cambio de dejarlo en libertad. Mencionó además no estar arrepentido y que con nada regresaría a la vida de sus familiares. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas? Quédese atento el día de hoy porque vamos a compartir noticias muy interesantes de cómo la administración del presidente Biden está incentivando a profesionales como usted. Soy el abogado de inmigración Carlos Colombo y el día de hoy les voy a compartir noticias espectaculares sobre cómo usted puede aplicar directamente a una residencia permanente sin tener una empresa que lo patrocine. Entonces, quédense atentos porque vamos a tocar varios temas el día de hoy. Bueno, como siempre me encanta poder compartir con ustedes noticias sobre inmigración de los Estados Unidos y cómo usted puede calificar directamente a una residencia, lo que aquí le llaman la Green Card. La administración del presidente Biden en el 2022 aprobó una propuesta donde van a incentivar a ciertos tipos de profesionales a aplicar directamente a la residencia permanente, la famosa Green Card. Y esto es para profesionales que cumplen con ciertos requisitos vía la EB-2 por interés nacional. ¿Quiénes son esos profesionales? Bueno, primero que todo, usted debe tener un cierto nivel de estudio avanzado, que significa primero que todo, tener un título universitario. Normalmente son 4 años o más de universidad para obtener ese título. Y después, usted tiene que tener 5 años o más de experiencia profesional en su carrera.
Segundo, usted tiene que comprobar que lo que usted viene a hacer a Estados Unidos podría ser de interés nacional. Y es aquí donde ciertos tipos de profesionales pueden sacar ventaja a la propuesta del presidente Biden, que ya está en vigencia desde el 2022. ¿Quiénes son esos profesionales? Bueno, eso aquí se llama STEM. Esos son profesionales en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, y también emprendedores, empresarios que vienen a aportar a los Estados Unidos. Entonces, si usted está dentro de esos profesionales, lo que dijo esta administración es que van a dar consideraciones especiales. Si usted es médico, temas en salud, dentistas, todo tipo de ingenieros, tecnología o temas de matemáticas, van a ser incentivados esos profesionales para aplicar a la EB2 por interés nacional, o también si usted es empresario. Aquí abajo les compartimos un enlace. Usted nos puede enviar su perfil profesional, su currículum, y vamos a hacer una evaluación completamente gratuita de su perfil para ver si usted puede calificar a aplicar a la residencia permanente vía la EB2 por interés nacional, sin tener una empresa que lo patrocine y sin hacer inversiones grandes. Soy el abogado de inmigración Carlos Colombo. Como siempre, es un placer poder compartir con ustedes estas noticias y poder ayudarlos. Es mucho más que una conversación común y corriente. Puede ser en voz alta, en susurro o en silencio. No es un llamado a lo desconocido, sino una línea directa con aquel que más. Bien, entonces prácticamente hemos querido mostrar esta parte, por ejemplo, de Jaime Cárdenas, que seguramente ustedes lo han visto, ¿no? Una persona que en realidad ha tenido, pues, o como lo conocen, un asesino serial, que seguramente ha tenido muchas víctimas, ¿no? Y precisamente para poder, sobre todo, identificar aquellos datos que son bastante importantes, podríamos decir, ¿no? Entonces, a ver, no sé qué es lo que pasó. Ahí está. Claro, tengo remordimientos. Si no es pues un conejo, ¿no? Sí, estoy en la cárcel, pues. Si no sé qué quieren, que me van a llenar de sentencias. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues no ve, a veces las cosas que pasan, ¿no? La plata, la ambición, de todo. Cuiden a sus hijos, ¿no? Cuidado sean como yo. ¿Y tú recuerdas cuántas personas? A ver, van a decirle que mata vacas, ¿cuántas vacas mata al día? No, ve. ¿En qué circunstancias? ¿Te acuerdas? ¿Algo? No recuerden. Ya me han dado otra sentencia. ¿Qué más quieren? No les basta que ya tenga 30 años, digamos, que me vaya a podrir en una cárcel, así. Cambiar, pues también, ¿no ve? Uno piensa, estando encerrado ya ve las cosas de otra perspectiva, ¿no ve? Se pone a pensar. No lo ve como estaba afuera, sino... Ahora, ¿de qué me sirve la plata, digamos? ¿No? Claro, la libertad no tengo. Si no tengo libertad, tengo que andar manillado. Soy la vergüenza de mi familia. ¿Has hablado vos con tu familia? No, pues ¿con qué cara voy a hablar con mi familia? No importa esta gente. ¿No ve? Yo no los conozco. ¿No ve? Si no conozco a ninguno de ustedes. ¿No ve? La única vergüenza es con las personas que conozco, la que me conoce. ¿No? ¿Y ahora estás en Sucre, detenido ya varios días? No, estoy en Chochocoro. Ahora te mandaron a Chochocoro. ¿Cómo te sientes ahí? No sé, me siento tal vez deprimido, claustrofóbico. Pero igual tengo que aguantarme nomás, no hay más. ¿Qué puedo hacer?
esperar que pase el tiempo, ¿no? Bueno, pasarán los años igual. ¿Qué les puedes decir a todas estas personas que dicen Que ya no puede volver a su familia, de ninguna forma? Luego de sus confesiones, el video se hizo viral, pues la frialdad y el cinismo con la que respondía a las preguntas llamó inmediatamente la atención de psicólogos y psiquiatras, quienes al realizarle los exámenes psiquiátricos fue descrito por los médicos como alguien consciente y responsable de lo que hacía, plenamente imputable, catalogado como asesino en serie confeso y psicópata, dotado de una personalidad agresiva, con un perfil de auténtico depredador que no tiene reparo en matar con tal de conseguir su objetivo. El 6 de diciembre de 2011, luego de prolongarse por más de un año su juicio, lo condenaron a 30 años de prisión por los asesinatos y abusos a las universitarias Nairobi Alexis Muñoz, de 21 años, y Marfa Delgado, de 20 años. Su cómplice Ever Alvis Vera, ex policía, cómplice del Jimmy, recibió la misma sentencia, aunque la policía tomó la decisión de no investigar los otros asesinatos y solo sentenciarlo por estos dos. Durante la audiencia se puede ver a Jaime Cárdenas molesto y lleno de ira mientras lo sentencian. En un repentino momento se levanta, agarra una botella de agua y se la arroja a la fiscal, a quien amenazó diciéndole que se vengaría si conseguía escapar de prisión. Después de eso, fue llevado a la prisión de San Roque, en Sucre, a una celda aislada, conocida como El Pozo, y a solo unos meses de estar ahí, pues créanlo o no, este sujeto logró escaparse de prisión. El viernes 30 de marzo de 2012, la policía mencionó que Jaime Cárdenas tenía un horario de salida para hacer sus necesidades biológicas y aprovechó ese tiempo para distraer a su custodio y trepar el alambrado para huir por la calle Serrano, subiéndose posteriormente a una vagoneta color plata, lo cual parece increíble de creer. Posterior a eso, unidades de inteligencia efectuaron operativos de rastreo por toda la zona sin tener ningún éxito, por lo que se pensó en un momento que quizás había huido del país. Después de eso, se realizó la solicitud a la Interpol para interponer una alerta naranja, las cuales se usan para alertar acerca de un acontecimiento, una persona, un objeto o un procedimiento que suponga una amenaza y un peligro. Durante algunos meses siguieron buscándolo, sin tener ninguna pista, pues era de suma importancia su recaptura, ya que era un sujeto bastante peligroso. Los policías responsables de la fuga de Jaime Cárdenas serían procesados luego de una investigación minuciosa de los hechos para establecer responsabilidades. Fue hasta el 3 de mayo de 2012 que es recapturado en la localidad de Yucumo, Bolivia, en la avenida San Borja, lugar donde residía su madre y uno de sus hermanos. Fue detenido cuando estaba en un taller de carpintería. La noticia se dio a conocer inmediatamente, logrando su detención a eso de las 10:45 de la mañana. Se mencionó que tras un operativo coordinado por elementos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural y miembros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, lograron su detención sin ejercer violencia. Fue conducido al penal de Chonchocoro, en La Paz, donde sigue y seguirá hasta cumplir su condena. En la actualidad, Jaime Cárdenas Pardo se ha vuelto a la religión y menciona estar arrepentido de su vida pasada, mencionando que ni siquiera quiere recordar lo vivido, y en su perfil de Facebook se puede ver que profesa a grandes voces que Dios lo ha salvado. Además de la violencia desde pequeños, la falta de atención puede desencadenar una serie de sentimientos inciertos que pueden llevar a una persona a cometer crímenes, pues a menudo dichas personas no se sienten amadas, sino más bien despreciadas por la sociedad. Claro está que somos individuos libres y que cada persona canaliza sus emociones de manera diferente, por lo que al menos para mí, la mente criminal es un mundo más complejo de lo que parece, y hasta el día de hoy se siguen haciendo estudios para poder entender el comportamiento. No olvides suscribirte al canal y seguirme a través de las redes sociales que están en la descripción. Bueno, en realidad hemos querido ver este material de este personaje, ¿no? Que precisamente podemos hacer referencia de este señor Jaime Cárdenas, que ha sido un asesino precisamente
de lo que, bueno, ha asesinado muchas personas y en la cual ha sido cautelado, sentenciado por simplemente 2 personas, ¿no? Entonces, muchas cosas que nos puede decir también dentro de un estudio a profundidad, cuál es el problema precisamente que puede estar generando en esta persona, porque no es normal también que una persona pueda tener este tipo de actitudes, ¿no es cierto? Entonces, en realidad ha sido un aspecto que hemos querido precisamente ver y muchos otros casos más, como seguramente el caso de Richard Choque, otro asesino serial en estos últimos tiempos, ¿no? Y bueno, seguramente en clases presenciales vamos a estar precisamente detectando aquellos aspectos y seguramente participando, ¿no? Pero como les decía, dentro de lo que es la medicina legal, esto nos va a ayudar a un amplio campo, sobre todo del médico, para poder identificar aquellas causas de muerte, ¿no? Sobre todo aquellos ámbitos o identificar la data de la muerte, hace cuánto tiempo ese cuerpo está precisamente, por decir, ha perdido la vida, nos va a ayudar sobre todo a poder conocer la genética forense en tema de la sangre, de los pelos, la saliva, la sangre, las huellas dactilares, ¿no? Entonces son precisamente aquellos aspectos que más adelante, obviamente dentro de lo que es la materia, vamos a estar realizando algunos detalles importantes, ¿no? Entonces, prácticamente en ese entendido, vamos a ir a realizar una tarea correspondiente, como habíamos dicho, que esto va a estar en la plataforma, precisamente de un ensayo de 3 hojas como máximo de las siguientes lecturas, que lo vamos a subir a la plataforma. Entonces, principalmente vamos a pedir ese dato importante, ¿no? Sobre todo de ver aquel aspecto que es importante, ¿no? Entonces, con ese aspecto hemos precisamente querido ver un poco dentro de lo que es esta primera parte de la medicina legal. Sin embargo, también podemos hacer referencia al siguiente tema que vamos a mostrarles dentro de lo que es la materia de medicina legal, ¿no? A ver, me guardan un momentito. Bien, vamos a ver ahora lo que es o son las lesiones y también contusiones. En ese aspecto también vamos a ir a revisar precisamente aquellos aspectos dentro de lo que es
importante dentro de lo que es esta materia. Si hablamos del aspecto de las lesiones y contusiones, en este caso queremos hacer referencia que la lesión en medicina significa toda alteración de los caracteres anatómicos e histológicos de un tejido u órgano en este caso, con una alteración de su función, ocasionando los agentes externos y también internos. Entonces, por lo tanto, esta definición va a encerrar la posibilidad de que una lesión pueda sobrevenir por un agente o causa misma o natural, sin que nadie en su producción, un agente externo al propio organismo, descarta aquella intervención de terceras personas y va a servir desde el punto de vista médico-legal para poder dictar un archivo de la causa, ¿no? Cuando se determine una causa externa, que son los agentes físicos, químicos, biológicos o psicológicos, también se tendrá que valorar si la causa es intencional o accidental, con el fin de dirimir responsabilidades jurídicas, pero desde el punto de vista jurídico, ¿no? El concepto de lesión que se ha ido, en este caso, ampliando, modificando, pasando de una definición un tanto genérica, una lesión como el daño corporal, causando violentamente, bien, sobre todo, se trata de una herida, una contusión o una erosión, donde en realidad puede, sobre todo, observarse podemos decir, excluida la lesión psíquica o también aquellas de poder exclusivamente a las lesiones de origen traumático. Y otras donde se iban también aquellos agentes etiológicos, como el caso de agentes biológicos tóxicos o que pueden ser de otro tipo. Pero finalmente se establece una definición más amplia, ¿no? Llegando a definir todo daño causado a la salud física y psíquica de una persona. Entonces, esta definición se ajusta, por tanto, podemos decir, a la establecida de la Organización Mundial de la Salud para poder definir el concepto de salud. Y en general, los tribunales de justicia tienen en cuenta como hecho probado la existencia del daño causado y la salud física o mental de una persona y la valoración de diferentes circunstancias etiológicas que concurren en los hechos violentos, intencionalidad, medios empleados, preponderancia, superioridad del agresor, etc. Entonces son circunstancias que, por otro lado, no ajenas a la valoración del médico forense. Entonces, la etiología y clasificación se entiende que por etiología la causa, el origen de la lesión, desde un punto de vista jurídico, esto de la etiología médico-legal se ha dividido clásicamente en función de la intencionalidad del agente causante. Así podemos hablar de lesiones culposas, por tanto, sin intención, y lesiones dolosas originadas con la intención de causar un daño. En caso de que nos ocupa que la violencia contra la mujer interesan por este criterio de clasificación, las lesiones dolosas por la carga intencional que lleva en su producción al ser las lesiones, en este caso consecuencia de un mecanismo violento, cobra inmediatamente un sentido de clasificar las lesiones por su resultado en sus lesiones mortales y no mortales. Entonces, ¿qué entendemos por lesiones mortales y qué entendemos por lesiones no mortales? Las lesiones mortales son aquellas que originan el fallecimiento de la víctima. Y las no mortales son aquellas que no causan la muerte al margen de la gravedad clínica que ocasiona. Ejemplo, una víctima presenta en la autopsia diversas heridas por arma blanca. El médico forense determina que existen dos posibles armas blancas productoras de estas lesiones y establece como causa de muerte una herida penetrante en tórax.
En este caso, debemos determinar cuál de estas armas es la que ha provocado la muerte. Al existir dos agresores distintos, los agentes lesivos pueden ocasionar lesiones en la misma área anatómica sobre la que han actuado, o bien provocar un daño en un área anatómica alejada, ¿no? Entonces, diferenciamos las lesiones en locales y a distancia. ¿Por qué locales? Porque aparecidas en el mismo lugar donde se ha producido el impacto. Y a distancia se identifica en zonas distintas donde se produjo la lesión por contragolpe, por migración de hematomas. Ejemplo, una persona es golpeada por su novio, tras lo cual cae impactado en el lado derecho de la cabeza con una mesa. El examen neurológico clínico se advierte un hematoma cerebral en el lado izquierdo de la cabeza, el cual puede ser explicado por el efecto de contragolpe, aceleración, en este caso, desaceleración del cerebro dentro del cráneo. Y por el momento de aparición, también podemos hacer referencia, ¿no?, a inmediatas, podemos decir, como también pueden ser aspectos tardías. Las inmediatas se presentan de modo casi instantáneo tras la violencia y suele ser una consecuencia de traumatismo contusos. Tardías de una aparición de ferida en el tiempo. Por ejemplo, necrosis de escafoidez, epilepsia, postraumática, etc. Y según el agente que produce en agentes externos, los agentes externos causantes de lesión pueden ser a su vez agentes mecánicos, agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, medios psicológicos, agentes internos. Entonces, podemos decir que según los agentes mecánicos, el mecanismo de acción corresponde al efecto de un cuerpo animado en movimiento con una fuerza viva determinada que vive a ser consecuencia de la masa por la velocidad, ¿no?, a cuadrado, y que impacta con el sujeto. Traumatismo activo, ¿no? Por el contrario, puede darse en caso muy frecuente en el tema de que en este caso nos ocupa de violencia de género, que la víctima se proyecta contra agente que permanece inmóvil. Traumatismo pasivo. Por ejemplo, una persona que es empujada o bien hacia un objeto vulnerante que se encuentra en su mismo plano de sustentación, o sobre otro que está a cierta distancia del plano de sustentación, que es la precipitación. Entonces, en estos casos, el cuerpo vulnerante puede ser cualquier objeto o instrumento que sea capaz de generar una energía, podemos decir, y que determine una lesión en el organismo de la víctima. Proyectiles por arma de fuego, instrumentos cortantes, punzantes, o el propio fragmento óseo desprendido, ¿no?, con mucha frecuencia miembro anatómico del agresor. De un modo habitual, estos agentes instrumentales suelen actuar según un mecanismo activo, es decir, actúan impactando contra la víctima. Agentes físicos, ¿no?, se utilizan sobre la víctima, son el fuego, el calor, la electricidad, las radiaciones y el frío. Según el agente, el mecanismo de acción es diferente y puede actuar o bien destruyendo los elementos celulares afectados o provocando reacciones fisioquímicas que alteren la estructura celular. Todos elementos que son accesibles para el agresor para poder someter a la víctima
a estos agentes, ¿no? Como medio lesivo o un medio de tortura. O puede ser un medio criminal que puede ser y desembocar en un delito de feminicidio. Y los químicos, que son, por ejemplo, conocidos como tóxicos, están dotados de propiedades asfixiantes, ¿no? Irritantes, cáusticas que provocan la degeneración de necrosis de los tejidos, ¿no? Podemos decir, en toxicología se entiende por tóxico cualquier sustancia natural o sintética que, en este caso, puesta en contacto con un organismo vivo y la dosis adecuada es capaz de originarle una grave alteración de su equilibrio, ¿no? Y esto puede llevar a provocarle la muerte. Y los agentes biológicos dentro de la jurisprudencia de diferentes países señalan precisamente que pueden ser virus, bacterias, parásitos que alcanzan el organismo de forma dolosa o en una virtud de imprudencia, punible precisamente, que a través de procesos patológicos que desencadenan las lesiones en un sentido jurídico de la palabra, ocasionan el contagio de determinadas enfermedades de forma intencional, dolosa, y se utiliza como un mecanismo agresor hacia la mujer, ocasionándola una enfermedad crónica o mortal, o uno de los agentes biológicos más dramáticos en la infección dolosa de una mujer ha sido, por ejemplo, el de transmitir el virus del SIDA, generalmente mediante una relación sexual forzada. Medios psicológicos. Se admite intencionalmente los medios psicológicos como causante de lesiones en base a la definición aceptada de lesiones producido, obviamente, en este caso físico o psicológico en un individuo, ¿no? No se utiliza ningún criterio de exclusión de agente lesivo, basta que él mismo sea capaz de producir una lesión para considerarlo como tal. Y los agentes internos, en un solo mecanismo, el esfuerzo, pero que es originado como una reacción a un estímulo externo, lo que considera como de origen violento. Por ejemplo, una persona en una acción defensiva presenta una distensión, ¿no? Ligamentosa o desgarro muscular, y a la misma lesión traumática directa habría que añadir la producida por este mecanismo y aplicar los criterios de casualidad a la hora de realizar el informe pericial, ¿no? Entonces, es precisamente lo que podemos decir. Bien, vamos a quedar acá en las contusiones para poder seguir continuando en relación a este tema correspondiente. Sin embargo, te voy a solicitar que puedas revisar siempre la plataforma Moodle, porque ahí están precisamente todas las tareas. Y el próximo sábado vamos a reunirnos de manera presencial con las clases correspondientes dentro de la materia, ¿no? Entonces, en ese entendido, estaríamos culminando la clase correspondiente en esta jornada, ¿no? Entonces, con eso, que pues tengas un buen resto de jornada. Nos vamos a ver el próximo sábado y las tareas van a estar en la plataforma del Moodle, ¿no? Gracias, con eso estaríamos culminando la presente clase del día de hoy.